¿por qué leo y por qué me gusta leer? Mira, a ver, siéndote bastante sincero, en un principio cuando era más chamo, yo sabía que tenía una ventaja a la hora de quizás buscar atención del sexo opuesto a través de lo que podría ser el conocimiento, pero no un conocimiento sosegado, entendido, comprendido, sino tirar datos y ser una persona lo más carismática posible con básicamente la data que tuviese. Pero poco a poco fui, obviamente fracaso tras fracaso, obviamente eso no es ciencia exacta. Me fui entrando en libros que me fueron llamando mucho la atención, sobre todo en la pregunta de qué es Latinoamérica. Sobre todo era eso, qué significaba ser latinoamericano, y me apasionó tanto que obviamente lo que viene siendo el ser latinoamericano es un crisol de demasiadas cosas. Me terminó apasionando tanto el tema que de tanto leer lo volví un hábito. Creo que fue eso, lo volví un hábito, lo volví algo que me terminó gustando y me terminó sacando algo que después de cierta edad pasa de ser un privilegio a ser una responsabilidad, y el autoconocimiento. Traté siempre a través de los libros buscar como un espejo y un reflejo de lo que yo soy en mi día a día, no tanto en cosas así muy trascendentales, que yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser el mejor músico del mundo, no. ¿Por qué no sé preparar un arroz? ¿Por qué no sé tender bien la cama? ¿Por qué no me llevo bien de repente con cierta clase de gente? ¿Por qué atraigo a cierta clase de gente? Ese tipo de cosas del día a día, leer me ayudó mucho a comprenderme en ese sentido. Creo que esa es una de las principales razones por las cuales me gusta tanto leer. Porque puedo hacer o puedo compaginar mi día a día y mis fracasos, mis éxitos, mis aprendizajes con cosas que ya había leído, y bajarme un poquito del pedestal en caso de que haya tenido un éxito muy grande, o no sentirme tan mal en caso de que haya fracasado rotundamente en algún proyecto, o llevar esa levedad del ser, que el hábito y el día a día lo va como consumiendo a uno, llevándolo como de mejor manera. Creo que esa es de las razones más primordiales de por qué me gusta tanto leer. Bueno, autores, libros, géneros. Pues a ver, mira, si te soy sincero, yo comencé mucho fue con el ensayo. El ensayo me gustó, me atrajo mucho. Yo no soy muy asiduo a la literatura. Me cuesta muchísimo. Y el ensayo tiene una particularidad que, como es tan estructurado, mantiene una cuestión más cuadrada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro de una serie de reglas, me ayuda bastante. De esos ensayos, bueno, básicos, Carlos Rangel Guevara me gusta bastante, Octavio Paz, sublime. Él también escribe mucha literatura, pero los ensayos que tiene, espectaculares. Y te podría decir de repente, ya más del lado de la filosofía, que me gusta bastante, pero yo no soy muy dado tampoco a la filosofía pesada. O sea, yo una vez intenté leer Heidegger y fue como, Dios mío, ¿qué me está diciendo este señor? Hegel, no, a mí me gusta mucho la filosofía, que curiosamente es más literaria, porque tiene una aproximación, un acercamiento un poquito como más, más hacia uno, más como, mira, yo no soy tan genio, necesito que me mastiques un poquito esto que me tratas de decir. Y he encontrado dos autores que me han gustado mucho. Uno fue Peter, no sé cómo decirlo, Ouspensky, excelente, un tipo que habla un poco como de cómo podría ser la psicología del hombre a través de la práctica de la conciencia continua en el día a día, autorrecordándose todo el tiempo cómo es uno, de qué forma es uno, qué es lo que está haciendo uno, por qué uno hace las cosas, porque uno las hace de diferentes formas o de la misma manera todo el tiempo. Ese es un hombre que, a pesar de que no es algo académico, lo escribe de manera muy académica.
Ese libro se llama Psicología de la posible evolución del hombre. Excelente, excelentísimo libro. De Carlos Rangel, bueno, Buen Salvaje, Buen Revolucionario. Y uno que es de filosofía literaria que me gusta mucho es de un escritor venezolano, apureño, pero radicado en Mérida, llamado José Manuel Briceño Guerrero, llamado El laberinto de los tres minotauros. Excelente porque le da una respuesta a uno sobre qué puede llegar a ser Latinoamérica o qué es Latinoamérica, pero más desde el punto de vista de personajes que describen una faceta de lo que es el latinoamericano. Ese libro a mí me fascinó, tanto así de que, como dije en la pregunta anterior, no puedo entender qué es Latinoamérica en base a entenderme a mí mismo, no en las grandes obras, no, presidente, batalla, independencia, frontera, no, en el día a día, en el humor, en la señora de la bodega, la señora que atiende la secretaría en la entrada de mi universidad. Ese tipo de libros que pueden llegar a ser muy profundos, pueden llegar a ser bastante densos, pero lo acercan unos al día a día, son los que más me gustan. Creo que esos pueden ser mis tres autores y de ese género. Y por último, creo que podría ser la ciencia ficción. Me gusta bastante la ciencia ficción. Ahorita estoy leyendo, bueno, salió esta película de Dune. Estoy leyendo bastante, voy por el cuarto libro y me fascina porque es una ópera, no, ni siquiera es una ópera espacial, pero es una saga espacial que de espacial no tiene nada. Es una cosa que más bien es prohibición de robots, de máquinas, de cosas digitales. Todo es muy como anacrónico. Trata la condición del hombre en condiciones súper adversas, en donde más bien, o sea, los viajes espaciales son más bien extraños, a pesar de que es una sociedad, es una civilización intergaláctica. Es muy extraño ver una nave espacial, es muy extraño ver un ingeniero, es muy extraño ver una persona capacitada en alguna disciplina técnica. Ese tipo de géneros que subvierten, ese tipo de libros que subvierten el género que uno normalmente está acostumbrado a ver, me fascinan. Sobre todo porque le quieren decir a uno algo que es como: enfréntate a lo que estás leyendo. Enfréntate, porque lo que te quiero decir no te lo puedo masticar. Y en ese sentido creo que la ciencia ficción es un gran género que me gusta bastante y me lleva bastantes sorpresas. Bueno, el vínculo de la lectura con lo que hago. A ver, yo tengo un gran reto en mi vida. Yo soy estudiante de ingeniería en informática. Yo ejerzo la carrera. Soy bastante asiduo a la tecnología. Por muchos años me consideré bastante tecno-optimista. Ya no tanto. No por lo que dice las noticias y lo que le puede llegar a decir a uno ciertos comentaristas más bien tendenciosos, sino por cómo más bien la tecnología nos ha ido como cobrándonos un poquito más de nuestra independencia, ¿no? Pero más allá de eso, mi gran reto es poder como congeniar mi carrera con el aspecto humano. A ver, la informática hasta cierto punto nos ha dado maravillas, no lo voy a negar, pero como dice Sábato, ¿no? Es una aventura prometeica, o sea, ha sido el precio a pagar, tanto así que nos ha vuelto un poco como máquinas. Una cosa bien triste y que cada vez se vuelve más hacia allá. Eso es una tendencia que veo que no ha podido ser cambiada y que no creo que vaya a cambiar en lo próximo. Ahora, los libros, sobre todo mucho de lo que acabo de mencionar, lo que me han ayudado es a mantener una disciplina sobre mi carrera y sobre todo a no rechazarla, porque más me adentro a ella y más es retadora para mí. Yo no soy, como dicen por ahí, no hay gente que nace con suerte y pues luego estamos nosotros que tuvimos suerte de nacer. En ese sentido es difícil poder congeniar mi vocación, ¿cómo decirlo? A la hora de diseñar un sistema, de generar un protocolo que ayude a la gente y no mezclar eso con algo mecanizado que los aliene, que me enajene a mí como consumidor de los mismos sistemas que he podido llegar a ser. Para mí eso ha sido muy retador, pero lo he podido encontrar sobre todo en los libros que acabo de mencionar, pero también en la propia ciencia ficción.
es como, epa, mira, las herramientas no son precisamente algo que se tiene que adueñar de ti, como el cuento de pasos para dar cuerda a un reloj de sábado. No, tiene que ser un objeto o un sistema o una herramienta, tiene que ser algo que te ayude a ti a poder, sí, ser más efectivo, sí, ser más capaz de cosas, pero sobre todo que te libere a ti de ciertas cadenas que otrora en el pasado siempre tuvimos, que fue la limitación, tener más tiempo libre, vivir mejor y no ser esclavos precisamente de eso. El gran reto, por lo menos personal, que no es poco, es poder llevar la informática a mi vida y a la vida de mis clientes, de mis allegados, de mis jefes, algo que sea un poquito más humano, algo que siempre ha estado ahí, que diga, epa, lo humano no puede quedar supeditado a lo que estamos haciendo, porque si no pierde el sentido. Creo que eso es lo que más me ha transmitido la lectura. Hola, mi nombre es Emilio Barata de Cerveza Barbanegra y vengo a comentarles sobre el libro How to Brew de John Palmer. Es un libro que recomiendo para todas las personas que quieren empezar a hacer cerveza, que quieren hacer cerveza en sus casas. Ese libro es conocido como la Biblia de la cerveza. John Palmer es un autor y un cervecero casero de los más importantes en la movida desde hace mucho tiempo. Les recomiendo a ojos cerrados el libro, léanselo. Ahí se explican muchas cosas, está todo bastante digerible, todos los procesos bien explicados, bien demostrados, incluso tiene recetas fáciles que pueden comenzar a hacer, desde todo grano hasta con insumos ya un poco más prefabricados. Ya después de que se hayan leído muy bien ese libro, que lo recomiendo mucho, pueden pasar al libro de aguas, también de John Palmer, que ya es un libro un poco más denso, más específico en agua cervecera. Ya cuando empieces a fabricar tema más profesional, es muy bueno que sepas el agua que usas, cómo modificarla, cómo adecuarla a los estilos de cerveza que estás haciendo. Cada estilo lleva un agua específica y nada, recomiendo a ese autor, recomiendo sus publicaciones. Es un juez cervecero también de gran trayectoria. Pues, recomiendo mucho ese libro, incluso tiene una parte donde si te pasa un error en cervecería, él te lo especifica ahí, cómo reparar esos errores que pasan normalmente cuando haces tus primeras cocciones. Te pasa ácida, te dice cómo corregir la acidez. Me huele a cambur, bueno, te dice qué levadura usar, qué levadura no usar. Entonces, a ojos cerrados, ese es el libro que les vengo a recomendar, esa lectura, el How to Brew de John Palmer. Una anécdota que me gusta bastante, sucedió ya hace bastante tiempo, hace como unos 5 o 6 años. Yo tengo un grupo de lectura con Wilmer Zambrano, él ya estaba aquí en estas entrevistas. Y a ver, yo tenía como una especie de fijación, aún la sigo teniendo, ya no tanto, ya esa fiebre pasó, pero sigue siendo bastante perenne en mi vida, por un grupo de música, más precisamente de metal progresivo, se llama Tool. Y claro, siempre me fascinó toda
la manera en cómo ellos hacen música. A ellos les pasa mucho como les sucede a Pink Floyd, quizás como les sucede un poco a King Crimson también, como le puede llegar a suceder, incluso autores que son muy consecuentes con la música que hacen a cómo viven. Son personas muy interesantes, muy íntegras como artistas, no solo hacen la música, hacen las portadas, los videos, y claro, las letras de esa banda son muy crípticas, o bueno, me parecían muy crípticas. Y yo empecé a leer con Wilmer muchos temas. Empecé a leer Briseño, leímos Gurdjieff, leímos Borges, leímos Sábato, bueno, lo mencionamos, algunas cositas. Y me empecé a dar cuenta de que las grandes temáticas que manejaba Tool, resulta que las manejan todos estos autores. Pero claro, lo que termina siendo interesante, que es lo que me dio demasiada risa con esta anécdota, fue que yo me empecé a separar mucho de los fanáticos y de los seguidores de esa banda. Porque me di cuenta de que como ellos no entendían realmente de qué se trataba la banda. Yo tampoco lo entendía, yo era, pero ya, ¿qué me quiere decir esta gente? Es como muy atractivo todo, pero no lo termino de entender. Y gracias a los libros me terminé dando cuenta que ellos te quieren decir es algo de que, mira, vive tu vida con intensidad, pero también con responsabilidad. Mira, hay mucho por qué vivir, hay mucho por qué hacer las cosas, tienes toda tu vida por delante, es una banda de metal, pero no es una cosa de depresión, de destrucción, de nihilismo, de cinismo, sino más en todo lo contrario. Es una banda que te eleva, pero no en el sentido pretencioso de la palabra, sino desde, hey, conócete, aprende a conocerte. Y todo esto que te estamos diciendo es para que, hermano, cuando te pares, tiende la cama, monta un arroz, dale un beso a tu novia. Ten un poquito de conciencia de qué tienes a tu alrededor, porque es la única manera en donde tú puedes de verdad darte cuenta de quién eres y en dónde estás parado. Y claro, pues obviamente eso me empezó a separar mucho del grupo de personas que veían ahí, no sé, el universo está plasmado en una gota de agua, y es como, no, pana, no. Me empecé como a separar mucho de ellos, de la pretenciosidad, de ese tipo de manejo intelectual de cosas que se le escapan a uno. Y toda la lectura terminó por acercarme más a la música, terminó por entender las letras, por entender sus significados, a un punto tal en que me dejó plasmado todo esto que venimos hablando. Pana, tú no puedes ser, o tú no puedes estar en comunión con lo que tú creas más alto, con Dios, con cualquier cosa trascendente y celestial o cósmica, como lo quieras llamar, pana, si tú no puedes vivir bien y en paz con tu mamá, con tu papá, con tu familia, con tu pareja. Tú no puedes pretender que el mundo es la cosa más majestuosa del mundo si tú no sabes ni siquiera ordenar tu cama. Creo que esa anécdota mezcla precisamente lo que hemos hablado, mi pasión por la música, y de verdad que, bueno, no es una pasión, pero mis ganas de todos los días tratar de leer, y me ha hecho descubrir precisamente eso, autoconocimiento en el día a día, en el poco a poco, en el párese temprano, o trate de pararse temprano, en el quiera a las personas que usted tiene cerca, que por algo están ahí, sea responsable, lleve las cosas poco a poco, y verás cómo todo eso poquito a poco, como las hormiguitas, te va a dar un GPS biológico que te va a decir dónde estás parado y cuál es el significado de tu vida en dónde estás parado. Creo que esa es una anécdota que siempre la recuerdo con mucho cariño, ¿sí? Pero lo que a mí me ha dado la lectura es como un paradigma, más o menos, como una herramienta de pensamiento que me permite a mí darme cuenta de que lo que uno cree que está conectado, categorías, conceptos, ideas, realmente no lo está. Y que lo que uno cree que es lo más valioso en la vida de uno realmente no lo es. Un ejemplo de eso, que me parece perfecto. A veces uno no se da cuenta de que, por ejemplo, la categoría de lo que viene siendo el enamoramiento, ¿no? El enamoramiento es una cosa que te deja así clavado en mitad del patio porque te alcanzó un rayo y tú no puedes vivir sin la persona que a simple vista le echaste un ojo y es el amor de tu vida. Cuando uno
no lee, cuando uno no se enfrenta a uno mismo, uno ve eso como la cosa más maravillosa del mundo. Pero cuando yo empecé a enfrentarme a mí mismo a punta de leer, a punta de, bueno, estrellarme, tener fracasos amorosos, me di cuenta de que yo estaba repitiendo un ciclo, que era como que, epa, ya va, el enamoramiento de mi parte, pero también lo he visto en muchos amigos y muchas personas, no puedo decir todos, pero es algo como bastante más común de lo que pensaba. El enamoramiento responde a inseguridades, responde a problemas no resueltos en ti mismo, responde a complejos. ¿No será entonces que esa categoría tan maravillosa que tú dices que es el enamoramiento realmente no es algo tan bueno? Realmente no te está respondiendo a algo que te dicen en ti, que esta persona de la que estás enamorada te va a lanzar por un barranco absoluto porque tú no eres capaz de reconocerte a ti mismo en las inseguridades, en los complejos, en los problemas. Leer me dio a mí, como con mucha voluntad también y amén de mucho sufrimiento, como una especie de herramienta que me hace a mí darme cuenta de que cuando a mí me gusta una persona, ya no es dejarme llevar por eso, es, epa, ¿por qué te estás dejando llevar por eso? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esto responde a qué? Entonces esa categorización de cosas me ayuda bastante a poder no enfrentarme a cosas que yo sé que no voy a poder solucionar ni salir victorioso, porque es la respuesta a mis inseguridades, a mis problemas, que de una u otra manera no es que rechace, entiendo de mí y puedo decir, no, muy bonito, muy chévere todo esto, pero no, esto no es para mí. Creo que es una de las cosas más importantes de leer, aprender a conocerse uno mismo y sobre todo aprender a no pisar el mismo palito, tropezarse con la misma piedra. Eso es lo más importante, y en el caso inevitable de que uno vuelva a tropezar con la misma piedra, no ser tan autodestructivo, sino entender el porqué y seguir adelante. Creo que eso es lo que más me ha gustado de leer.